Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy lo que les voy a compartir es un video donde voy a tratar de señalar algunas pistas y algunos recorridos posibles con el material que venimos trabajando en el campus de políticas deportivas. Justamente esta primera etapa del seminario trata de iniciar una búsqueda del sentido original de las políticas deportivas en Occidente y por eso nos nutrimos de las raíces griegas y de la cultura griega, sobre todo a nivel de la filosofía y de la política de la época, como para poder entender qué significa la relación entre la política, el deporte, la educación física y justamente vamos a trabajar un poquito sobre estas ideas. Así que bueno, empezamos así, miren. El, el inicio de la cultura occidental justamente está ligado a la existencia de un territorio en Asia, que hoy es Grecia, pero que en aquella época fue básicamente el centro político por excelencia del mundo occidental. Era justamente allí donde nace la cultura deportiva que transpiramos hoy día. O sea que si ustedes quieren explicar de dónde viene la existencia del deporte olímpico, tenemos que ir a esa época de la Grecia clásica. Por eso, en este videíto yo les propongo trabajar alrededor de la idea del deporte y la política desde la mirada aristotélica. Para justamente empezar, digamos, a entender un poco cómo se inician las primeras Olimpiadas, lo que hay que comprender es, en principio, el contexto cultural en el que se llevan adelante las Olimpiadas. Y lo que hay que entender es que era una época de guerras, lo que se conocieron como las guerras del Peloponeso. Eran las guerras que había entre pueblos enfrentados que ocupaban el territorio, tanto la península como las islas y los archipiélagos que rodean a Grecia. Entonces, justamente esta situación bélica, esta situación de guerra permanente, había generado y había dejado sumida a Atenas en una profunda recesión económica, o sea, una crisis económica muy importante, y que estaba causada no solo por la destrucción de los cultivos, el empobrecimiento que derivaba de una agricultura insuficiente, sino sobre todo por la destrucción de las redes comerciales, o sea, en una zona de muchas islas, en una zona de archipiélagos, un factor importante que hacía la economía más próspera era la circulación de barcos, ¿sí? Bueno, en realidad de aquella época también podemos entender el origen de lo que conocemos más tardíamente como la piratería, ¿sí? Nosotros hemos visto películas de piratas del Caribe, hemos visto historia de los piratas ingleses, algunos más modernos todavía, pero justamente el principio de robar barcos y secuestrar tesoros ya viene desde la época de la Grecia antigua, o sea, siglo I, siglo II, siglo III, donde ya había, justamente como efecto de la guerra y el enfrentamiento entre distintas ciudades, la posibilidad de robarle al enemigo sus riquezas y sobre todo su alimento. Esto justamente lo que provocaba era el agotamiento de los excedentes y el descenso del consumo. A este contexto cultural también lo distinguía que se acentuaban las diferencias sociales y se disgregaba la estructura básica de la sociedad de un periodo clásico en Grecia, donde estaba organizado a través de las clases sociales conformadas por ciudadanos, soldados, campesinos,
y también por esclavos. Justamente los esclavos eran ciudadanos de otras regiones que habían sido sometidos por enfrentamientos bélicos y que eran transformados en esclavos o en mercenarios. Esto justamente lo que produce en esa época un movimiento migratorio desde los sectores más empobrecidos hacia las ciudades más ricas. Pero a la vez, en esos lugares donde había familias ricas, la llegada de nuevos inmigrantes y familias pobres generaba nuevamente tensiones. En ese contexto entonces es que se desarrollan algunas teorías del gobierno. Justamente acá vamos a encontrar en esta época los primeros esbozos de el planteo acerca de la política y sobre todo en las formas de gobernar. O sea, eso produce teorías políticas en manos de filósofos de la época. O sea, para este video, digamos, vamos a mencionar dos de los más sobresalientes, que son Platón y Aristóteles, ¿sí? Como maestro y aprendiz, digamos, aunque en Atenas se mantendrá la democracia, digamos, o sea, Platón era un ideólogo, un pensador filosófico que sostenía la idea de un gobierno aristocrático. Justamente para Aristóteles, digamos, va a ser una oposición totalmente distinta, un pensamiento más ligado a una democracia. Justamente tanto Platón como Aristóteles a lo largo de su existencia van a diferir en muchos sentidos, justamente porque cada uno con su pensamiento intentaba hacer avanzar el conocimiento de su época. Esto sería, digamos, a grandes rasgos el contexto histórico de la obra en que vamos a mirar Aristóteles, justo en el capítulo que nosotros elegimos, vinculado con la política y la educación gimnástica. Para decir, tenemos que reconocer justamente la ligación que hay entre Platón y Aristóteles por ser dos referentes de época, pero no en simultáneo, sino justamente como continuadores de un pensamiento filosófico divergente, porque Platón pensaba de una manera y Aristóteles complementariamente iba a pensar absolutamente lo opuesto y distinto, digamos. O sea, justamente lo que distingue esta relación entre maestro y discípulo es justamente las diferencias y no las cosas en común. O sea, el pensamiento platónico lo definimos como el pensamiento idealista y por el contrario, Aristóteles lo definiríamos como un racionalismo, digamos. Justamente vamos a ver justamente algunos ejemplos para entender de qué trata, digamos, cada una de esas ideas, porque justamente la relación entre el maestro y el aprendiz está dado justamente, sobre todo por las diferencias. Y esas diferencias se daban a nivel del pensamiento, donde Platón sostenía que existía un mundo de las ideas, mientras que Aristóteles indicaba, digamos, la existencia de un mundo de cosas sensibles. O sea, es muy conocida la imagen, es un cuadro muy famoso de los dos filósofos entrando a la academia, donde Platón, un hombre grande, un hombre sabio, maduro y con experiencia vivida, señala hacia el cielo, hacia el mundo de las ideas como algo superior que no está a nivel de la tierra, sino que está en el éter, en el cielo. Por otro lado, al lado de él, Aristóteles, más joven, más impulsivo, más rebelde, más crítico de las posturas platónicas, señala la tierra como el mundo visible, o sea, lo que existe está a la vista, o sea, son las cosas sensibles, o sea, los sentidos le permiten al hombre conocer día a día el mundo. Entonces así se van conformando algunas digamos, paralelismos y enfrentamientos en el pensamiento de Platón y de Aristóteles,
dado que los dos sostienen ideas radicalmente opuestas. Para Platón, las ideas subsisten por sí mismas, o sea, están más allá del humano, mientras que el humano para Aristóteles es el que depende de sus ideas. Justamente el lugar de donde se afincan las ideas es lo que en principio empieza a separar estas dos posturas, o sea que para Platón existía un mundo supranatural y que apenas podíamos conocer justamente algunas esencias y algunas ideal de las cosas. Para Platón las ideas son la realidad en sí misma, mientras que para Aristóteles es un reflejo o una imitación de las ideas. O sea, para Aristóteles todo lo que se ve en la tierra, lo que se imagina y lo que existe, se respira o se ve, son justamente reflejos de el mundo ideal. Para Platón, justamente la manera de apropiarse y de entender es a partir de la razón, mientras que para Aristóteles son los sentidos, ¿sí? O sea, no opera la razón, sino justamente el oído, el gusto, el olfato, la visión, son las que producen sensaciones que nos hacen conocer. Para Platón, las ideas son universales, en cambio, para Aristóteles no, porque justamente las ideas están formadas por individuos concretos, o sea, cada uno tiene una idea del mundo para Aristóteles. Finalmente, para la gran distancia teórica que hay entre Platón y Aristóteles, es el pensamiento de que las ideas son eternas e inmutables, mientras que, por el contrario, para Aristóteles, las cosas están sometidas a un devenir y proclives al cambio. O sea, fíjense con qué claridad podemos encontrar en términos deportivos un Boca River, dos mundos totalmente concebidos de manera distinta, pero a la vez en una misma época, cómo se puede pensar tan distinto y a la vez producir saberes y conocimientos nuevos. O sea, es innegable el aporte a la filosofía y al pensamiento científico que producen en esta relación dialéctica, digamos, entre Platón y Aristóteles, la posibilidad de pensar lo humano y sobre todo la producción de conocimientos científicos. Tanto Aristóteles como Platón en su momento fundaron instituciones educativas. Platón fundó la academia, de la cual fue discípulo Aristóteles, y más tarde, digamos, Aristóteles va a fundar el Liceo, otro lugar que funcionó en paralelo a la academia de Platón. Nosotros muy brevemente, digamos, utilizamos un capítulo de un texto de Aristóteles en relación a la política, que justamente nos plantea, y cito la lectura: estamos por tanto de acuerdo en que hemos de emplear la educación gimnástica y de qué manera hemos de aplicarla. En efecto, hasta la pubertad hemos de utilizar ejercicios ligeros, prohibiendo regímenes duros y las tensiones violentas a fin de que nada pueda impedir el crecimiento, pues una prueba no pequeña de los entrenamientos puede producir estos resultados. De hecho, en la lista de los vencedores olímpicos encontraremos solo 2 o 3 personas que lo hayan alcanzado como hombres y niños, porque cuando la gente comienza a entrenarse en la juventud, la severidad y el rigor de los ejercicios les roba la fuerza. Pero cuando han empleado 3 años luego de la pubertad en otros estudios, entonces es apropiado emplear el periodo siguiente a su vida en ejercicios laboriosos y en su estricto régimen de entrenamiento. O sea, fíjense ya en este texto de la política que concibe Aristóteles, cómo está la implicancia de una educación del cuerpo. Él la llama educación gimnástica. Y esto es justamente la razón por la cual incluimos este texto en esta etapa del seminario, porque justamente nos ayuda a pensar, además de conocer
la raíz de los deportes olímpicos y del olimpismo como pensamiento deportivo, sino también empezar a pensar una educación del cuerpo. Bien, dejamos a Platón por un rato y nos vamos a centrar en la vida de Aristóteles. O sea, un dato interesante para pensar es el hecho de que Aristóteles fue en su juventud un atleta olímpico. O sea, él era pentatleta, o sea, él participaba de una de las disciplinas olímpicas de aquella época, que consistía básicamente en 5 disciplinas a la par. O sea que en varios días se competía en 5 deportes, podríamos decir hoy. O sea, el primer día se competía en disco, donde había que lanzar un disco con gran precisión y estilo. En esa época justamente los discos eran de madera, de hierro o de bronce. Luego se pasaba otro día al lanzamiento de jabalina. La jabalina era una vara de madera que en su punta metálica, que es el deporte que conocemos hoy día, la disciplina atlética que hoy conocemos, de lanzamiento a distancia de una jabalina. Luego se pasaba en otra jornada al deporte de los saltadores, digamos, se medía el largo de la posibilidad de movimiento de un atleta para sumar puntos. Después otro día se competía en lucha y finalmente en carreras, ¿sí? O sea que el pentatlón era uno de los deportes más complejos por la diversidad de movimiento y por la exigencia, pero además también era de los que otorgaban cierto honor y cierto prestigio social, sobre todo a la hora de la victoria. Justamente el concepto de atlón, ¿sí? Sería como el reconocimiento, digamos, el botín o el premio para los competidores y que participaban de estas competencias atléticas. El pentatlón, justamente, hoy día es una disciplina moderna en la cual se participa en los Juegos Olímpicos, y es interesante ver justamente como ejemplo cómo es que perduran ciertas disciplinas deportivas en el contexto de las Olimpiadas modernas con la procedencia desde antiguo, y cómo se mantienen ciertas reglas de participación en virtud de que los Juegos Atléticos en la antigüedad servían para algo, mientras que para esta época se podría imaginar que los Juegos Olímpicos están sirviendo por otras razones para otros fines. Justamente lo que acompañaría esta visión es el contexto filosófico. O sea, lo que hay que entender es que justamente pese a las derrotas militares y el deterioro de la actividad económica, Atenas seguía teniendo una intensa actividad filosófica. O sea, antes de Platón existían los sofistas, que paulatinamente fueron dejando paso a las nuevas formas de hacer filosofía, como por ejemplo la de Platón y su institución educativa, que era la academia. Pero justamente el efecto que producía esa institución era la llegada de numerosos estudiosos, ¿sí? Y uno de ellos, Aristóteles. Aristóteles justamente no era originario de Atenas, entiendo que era de una ciudad alejada, pero Astagira, sí, Astagira era la ciudad donde nació Aristóteles, y por eso le decían el Astagirita, por ser oriundo de esa ciudad, y que justamente a partir de la educación dispensada por Platón, Aristóteles fue integrante de la academia durante más de 20 años, para justamente una vez que muere Platón, abandonarla y empezar un recorrido fuera de Atenas que lo lleva justamente a transformarse en referente educativo y maestro, mentor de quien fuera luego Alejandro Magno, un príncipe que
muy joven ocupó el lugar de su padre en el reinado y que estableció un imperio. Justamente en sus últimos años regresa a Atenas Aristóteles y allí fundará su propia escuela filosófica que se va a llamar el Liceo, que competirá con la academia y se convertirá en otro centro de actividad filosófica dedicada tanto a la investigación como a la difusión de conocimiento. O sea, justamente la concepción epistemológica que plantea Aristóteles y su pensamiento nos ayuda a pensar también no solo el mundo de las prácticas corporales, sino el mundo de la investigación sobre las prácticas corporales. Y esto es un dato interesante, no solo para este seminario de políticas deportivas, sino también para el teórico optativo de educación física 4, ¿no? O sea, a la hora de investigar cómo miramos el mundo nos permite, aplicando herramientas metodológicas, conocer en profundidad cómo funcionan las cosas, cómo se explican ciertos fenómenos. Y en este caso, en este seminario, justamente lo que vamos a tratar de dilucidar es cómo funciona la política deportiva, en esta época y siempre. Justamente la herramienta teórica que nos ofrece Aristóteles en su texto es la manera que él concebía los modos de gobierno. Justamente para Aristóteles, a diferencia de Platón, debía gobernar el pueblo, mientras que para Platón debía gobernar las clases aristocráticas, digamos, los mejores, según el significado de la palabra aristocracia sería el gobierno de los mejores, mientras que democracia es el gobierno del pueblo, que el pueblo son todos, ¿no? Los ricos, los de clase media y los pobres. O sea, los únicos que no tenían ni voz ni voto en esa época y todavía hoy son los esclavos. Todavía hay culturas occidentales, modernas y universales que generan esclavitud y justamente son los esclavos y las esclavas los que todavía, como en aquella época clásica, digamos, no tenían derecho ni voto, ni voz, ni solamente pertenecer a su patrón o a su patrona. Entonces, la visión política de Aristóteles se funda justamente en crear un gobierno que sea representativo de todas las clases sociales y para él esa sería la buena forma de gobernar el Estado. Por último, digamos, y para cerrar este bloque del video, yo les quería compartir algunas ideas como para que ustedes vayan participando en los comentarios de este canal de YouTube, que se suscriban, pero también que puedan opinar y que puedan pensar conmigo y pensemos juntos, digamos, esta relación de lo antiguo con el deporte. Y yo les planteo 4 cositas que pueden servir como punto de partida para imaginar y conversar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las razones que llevaron a desarrollar los Juegos Olímpicos en esa antigüedad? Por otro lado, ¿qué tipo de injerencias tenían las creencias religiosas? O sea, ¿cómo operaba la religión de esa época en relación a los Juegos Olímpicos y la organización de ellos? Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Los Juegos Olímpicos eran los únicos que transcurrían y que se realizaron en la antigüedad en esa zona? ¿O hubo otro tipo de juegos y celebraciones? Por último, y esto me parece interesante pensar, indagar en Internet sobre por qué se dejaron de hacer los Juegos Olímpicos en la antigüedad. O sea, con estas preguntas, con estas orientaciones, quizás podamos avanzar para llegar justamente un poquito más empapadas y empapados en el asunto olímpico para analizar el significado de las Olimpiadas en la modernidad. Así que bueno, por ahora dejamos acá, espero sus comentarios, la manera de participar es a través del foro, pero también puede ser, como vienen haciendo muchos de ustedes en el teórico, suscribiéndose al canal de Políticas Deportivas, donde a través de Facebook, pues Políticas Deportivas, ustedes pueden opinar, pueden sumar opiniones, pero también
linkear espacios, lugares de internet donde podamos mirar y ver textos, documentos o bibliografía o alguna película, algún documental que hable sobre estos temas que por ahora nos vienen interesando para entender cómo funciona el discurso del olimpismo en esta época. Así que bueno, espero que tengan un lindo día, que sigan cuidándose y cuidando a los suyos. Y bueno, lo que no nos mata nos fortalece y seguramente vamos a salir de esta muy fortalecidos. Esta frase es de otro filósofo más moderno, que es Nietzsche, pero yo la vi en una película que les recomiendo para ver también algo sobre la antigüedad, donde se refleja la cultura antigua y algunas visiones de lo que va a ser la modernidad, que se llama Conan el Bárbaro. Trabaja Arnold Schwarzenegger, lo habrán visto en Terminator. Bueno, Arnold Schwarzenegger, cuando empieza a actuar como actor, después de ser físico-culturista, lo contratan para hacer una película sobre Conan el Bárbaro. Y la primera escena donde empieza la película aparece la frase: lo que no te mata te fortalece. ¿Y quién la dijo? Nietzsche, un filósofo moderno, justamente que nos puede ayudar a pensar no solo aquella época antigua, sino esta época. Y ya lo vamos a no solo citar y vamos a ver qué dice Nietzsche sobre el cuerpo y sobre todo sobre la naturaleza. Nos vemos.